se lleva registro del motivo que provoca la detención de algún individuo, viéndose imposibilitada la familia de conocer el estado y la condición del reo. Alarma sobremanera el tratamiento dado por el gobierno a personas que simplemente tienen una posición. Hechos que en nada resultan escandalosos o que en lo absoluto revisten peligrosidad son atacados con celeridad por las autoridades y los cuerpos de seguridad actúan como si se tratara de un atentado a la República. Quienes son detenidos por la fuerza pública son confinados a lugares en los que no se respetan los derechos humanos y en esos casos priva la palabra del Poder Ejecutivo sobre cualquier otro de los poderes del Estado. La autoridad que va a ordenar la detención e incluso fijar la pena pasa por encima de tribunales y burla impunemente las leyes mientras la sociedad inerte observa las arremetidas de la represión. La hazaña que encierra la actitud del régimen contra los que critican es reprochable. El haber encarcelado al padre Antonio Luis Mendoza por haber condenado la inmoralidad del gobierno gomecista y por pedir a la población que rezara por la suerte de los presos de la Rotunda fue una aberración mayúscula. Luego de 9 años de prisión, el sacerdote y abogado Antonio Luis Mendoza murió en Caracas. El peso de los grillos que deformó sus piernas no logró silenciar su conciencia. La falsa acusación de participar en una conspiración no enlodó nunca el nombre de una figura que fue a parar a la cárcel simplemente por querer ayudar a su prójimo. El artículo Presos por Nada, publicado en la versión digital del diario El Universal del pasado domingo 8 de febrero. Bueno, yo creo que ese artículo nos abre el espacio para seguir realizando el comentario que veníamos realizando hoy, Día de la Juventud, año 2015, en el cual acaba de transcurrir un año de los hechos que empezaron a suscitarse en torno a las manifestaciones de los estudiantes venezolanos. Hablábamos y decíamos que hay muy poco que celebrar por parte de la juventud, ya que el año pasado, con motivo del Día de la Juventud, se celebró una marcha que terminó con un saldo trágico de víctimas, heridos y golpeados, jóvenes venezolanos, y actualmente todavía existen jóvenes detenidos por causa de las manifestaciones que se suscitaron el año pasado. Así que creo que la juventud tiene muy poco que celebrar. Cuando uno observa el futuro de la juventud, creo que esto es bastante oscuro, ya que las posibilidades de los jóvenes actualmente cada vez son más restringidas. Vemos que la posibilidad de desarrollarse y crecer y hacer un futuro en el país es mucho más complicado, y esto está motivando que muchos venezolanos decidan irse al exterior. Una situación que realmente lamentamos, porque evidentemente que un país en el cual su juventud se quiere ir del país es un país sin futuro. Sí, se ha convertido Venezuela en un país donde la gente sale, sobre todo los jóvenes. Y es importante, por ejemplo, uno lo ha observado y hemos dicho que vamos a hacer un programa, nos han pedido nuestros oyentes que dediquemos un día a hablar sobre el tema de los venezolanos fuera de la frontera, muchos de los cuales incluso nos siguen y nos escuchan regularmente, porque hay de todo, el venezolano que se va a estudiar, el venezolano que se va con un trabajo, pero también muchos venezolanos que van simplemente a tratar de tener algo de tranquilidad, recurriendo a cualquier oficio que pueda tener, buscando alguna forma de subsistencia, donde incluso a mí me dijo una vez una persona, yo mantengo la idea que todavía, de hecho a uno le pregunta, ¿usted se mantiene, se queda? Sí, creo que todavía hay que dar una lucha aquí por cambiar la realidad del país, pero me decía una persona que se iba del país y se iba sin tener trabajo, sin tener un estudio definido. Entonces yo le dije, bueno, si no tienes tus condiciones claras, ¿qué te vas a hacer? Y me dijo, buscar tranquilidad, caminar por una calle sin la zozobra de que me asalten, poder sacar un teléfono celular sin que haya ningún tipo de peligro. Entonces, bueno, las condiciones de cada quien, pero cada vez son más los venezolanos. El aeropuerto se ha convertido incluso en un lugar de despedidas. La gente que allí que tiene debajo el piso la obra de arte, bastante dañada por demás, del maestro Cruz 10, bueno, termina entonces dando a que la gente se vaya y trate de hacer pues una vida en algún otro lugar. Sí, yo creo que es difícil que haya alguna familia venezolana que no haya sido parte o haya tenido algún familiar, algún amigo que haya tenido que emigrar del país, lo cual realmente es una situación lamentable, ya que este país era un país donde todo el mundo quería venir, donde todo el mundo quería vivir,
y ahora se ha convertido en un país donde nadie quiere venir y nadie quiere vivir. La realidad es que hay que hacer un esfuerzo para cambiar las cosas, para que este país vuelva a ser el país del futuro que siempre fue, un país con mucho potencial, con muchas posibilidades y que hay que hay que trabajar para cambiar las cosas. Y un país incluso que en su momento recibió gente de otros lugares, porque fue un país de oportunidades. Mucha de esa gente se está yendo, o los descendientes de esas personas están regresando a sus países porque dicen que no se ve un futuro claro en Venezuela. Bueno, nosotros en el programa hemos sido víctimas, nuestra productora también emigró, ¿no? Bueno, por ejemplo, cuando decimos que es cercano, es que, fíjense, la productora que estaba con nosotros se fue. Sí, se fue y a que no se imaginan a dónde se fue. Bueno, incluso fue a parar primero a estudiar Irlanda. Ahora, la última vez que conversamos con ella, nos mandó saludos desde Tailandia, así que hay audiencia en Tailandia. Sí, así es. Y decimos también, hablamos hace un momento del maestro Cruz 10 por el piso del aeropuerto de Maiquetía. Hay que aprovechar también de hacer una mención a otro artista, un hombre que la semana pasada falleció y que, bueno, amerita pues no solo una palabra de condolencia a su familia, sino un recuerdo por muchas cosas, un recuerdo al artista, un recuerdo al hombre que a través del humorismo se enfrentó al poder, al hombre que por más de 50 años mantuvo en el Diario El Nacional su caricatura, sus zapatazos. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a don Pedro León Zapata, que después de una situación bastante precaria en cuanto a su salud, terminó falleciendo. Pero deja un legado Zapata, empezando por un mural que le donó a la ciudad de Caracas, que está en la Universidad Central de Venezuela, y que también ha sido lamentablemente víctima de vandalismo, personas que pasan y dañan el mural, le colocan pintas, cuando no están afectando de esa forma a Zapata, están afectando el patrimonio. Entonces, bueno, se recordará siempre a Pedro León Zapata. Así y hará falta no ver en el Nacional sus zapatazos, donde se denunciaba y se enfrentaba constantemente al poder. Porque dicen que ese es el carácter del humor. Contaba Laureano Márquez regularmente, cuenta una anécdota que dicen que durante el gobierno del presidente Sublet había un cómico que imitaba muy bien al presidente. Entonces los adulantes propios de cada gobierno le dijeron a Sublet que había un hombre que se burlaba y que lo ridiculizaba. Entonces Sublet mandó a llamar al cómico y le pidió una presentación. Y cuenta Laureano Márquez que le gustó mucho a Sublet el tema, o sea que lo imitaba muy bien, que él se veía reflejado. Entonces le dicen a Sublet, ¿y usted por qué no tomó acciones? Entonces, bueno, porque burlarse del poder o burlarse del mandatario no es malo. Lo que es nefasto es que el mandatario se burle del pueblo. Así. Bueno, y yo creo que, hablando de Zapata, yo creo que Zapata fue una persona con un talento irrepetible, en el cual todos los días a través de una caricatura diseñaba o realizaba un diagnóstico de lo que era el país. Reflejaba una realidad del país y que creo que a través de las caricaturas de Zapata uno podría entender la evolución política de Venezuela. Así que lamentamos mucho el fallecimiento de Zapata y condolencias a sus familiares y amigos, ¿no? Sí, señor. Bueno, pasamos ya al tema internacional, otro que pareciera en muchos casos que se burla de la situación, es el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. La primera noticia de hoy que vamos a comentar es la reunión que se dio en la ciudad de Minsk, capital de Bielorrusia, a la que concurrió, por supuesto, además del señor Lukashenko como anfitrión, el señor François Hollande de Francia, la canciller Merkel de Alemania, el señor Poroshenko, que es el presidente de Ucrania, y Vladimir Putin. Todo el mundo pendiente de qué ocurría en esa reunión, que además fue una reunión privada. Hubo una parte pública, unos encuentros que pudo estar la prensa, pero hubo una reunión que ni siquiera los asesores tuvieron acceso. Siempre trató de fijarse, y la prensa hizo mucho énfasis en el encuentro entre Putin y Poroshenko. Se encontraron frente a frente al momento protocolar y se dieron un apretón de manos, dicen que bastante frío y bastante distante, pero evidencia las acciones. Ahora, ¿por qué decimos que a veces pareciera una actitud de burla? Porque Rusia mantiene que no tiene ninguna vinculación con los señores que están realizando las maniobras en el lugar, con esos que han llamado, que la prensa llama fuerzas prorrusas. Ellos dicen que no tienen absolutamente nada que ver y que es un mito esa idea de visión
de una ampliación de Rusia, un retomar el imperio ruso, porque no es cierto. Incluso se habla constantemente que no requiere más territorio ruso, que no quiere más gas, que no quiere más petróleo, pero entonces no se termina de entender qué es lo que ocurre y la situación es cada vez más delicada. Sí, creo que bueno, es una especie de actitud cínica del señor Putin cuando vemos estos prorrusos, entre comillas, utilizando armamento ruso, utilizando armas rusas, utilizando uniformes parecidos a los rusos. Entonces uno se explica, bueno, estos señores están fabricando dentro de su territorio armamento con ruso o es que, o se están burlando realmente de la comunidad internacional. Yo creo que ahí por donde uno lo vea es delicado. Si están fabricando armamento y los rusos están ayudando y está Rusia dentro de las operaciones, es condenable. Pero si Rusia no está al tanto de lo que está pasando, si esta gente fabrica, toma armas, también es reprochable, porque quiere decir que no tiene control de lo que está pasando. Sí, además de la militarización por parte de Rusia de lo que es la frontera con Ucrania y el acercamiento o la amenaza de utilizar este contingente militar en las acciones bélicas que se desarrollan en el este de Ucrania. Así que la situación, a pesar de que hay un esfuerzo importante por parte de la señora Merkel y del señor François Hollande de tratar de buscar una salida no militar al conflicto, la actitud rusa hace que se dificulte más aún el hecho de que la salida sea diplomática. Incluso oímos a Barack Obama hablando de la posibilidad de que se utilice armamento o que se busque ayudar a armar al ejército ucraniano, lo cual realmente sería un paso complejo porque podría escalar el conflicto que existe en la región. Así que un proceso complejo, difícil, donde vamos a ver la habilidad diplomática para tratar de buscar una salida no militar a este conflicto. Sí, de todas maneras se consiguió un cese al fuego que va a empezar a operar desde el 15 para ver si de alguna manera logra entonces darse una nueva visión a este conflicto que ya tiene tiempo. Esto va a tener una repercusión adicional, que es qué va a ocurrir con esos otros lugares en los que se está produciendo el fenómeno Ucrania, específicamente Moldavia con Transnistria, que hemos dicho que tiene una peculiaridad, y es que al menos las zonas ucranianas y de Georgia que han logrado, han reivindicado su autonomía, lo han hecho alegando una vinculación directa con Rusia. Y la vinculación fundamental es el territorio. Transnistria rompe con esto porque Moldavia no tiene fronteras con Rusia. Entonces, ¿cómo va a ser allí la relación? ¿Va a ser un dejo de archipiélago? Un poco como ocurre en ese caso entre Armenia y Azerbaiyán, donde dentro de uno de los países hay un enclave del otro. Habría que ver. Son preguntas que en su momento haremos, porque recordemos que sigue pendiente una segunda visita a Sin Fronteras, pero con límites, del embajador de la Federación de Rusia. Y yo creo que es importante cuál es la posición rusa respecto a este tema. Sí, y bueno, ya hay otras experiencias. Recordemos el caso de Osetia del Sur y Abjasia, en el cual con apoyo militar ruso se declaró la independencia y esas provincias lograron, entre comillas, reconocimiento de algunos países, entre ellos Venezuela, cosa que realmente hemos desde hace tiempo criticado, una política del gobierno venezolano que acusa a cualquier país de injerencia y sin embargo Venezuela utiliza mecanismos que van más allá de la injerencia como reconocimiento de un país que fue generado a través de la fuerza, ¿no? De las armas y que no tiene reconocimiento del resto de la comunidad internacional. No, y es además esa doble moral que hemos denunciado. Pareciera que hay independencias buenas e independencias malas. Sí. Se aboga por la independencia de Puerto Rico, se reconoce la independencia de Abjasia y Osetia, pero no se reconoce la independencia de Kosovo o Kosovo. Incluso fue avalada por la comunidad internacional. Bueno, eso es parte de una gran improvisación. Trae la prensa de hoy un tema relacionado con la improvisación venezolana que uno incluso duda a lo mejor en comentarlo, pero que tiene que ver unos grupos sociales, grupos colectivos venezolanos
le piden al presidente Maduro que se haga un canje. Pero recordemos que el presidente Maduro hace un tiempo fue noticia porque pidió que se canjeara a Leopoldo López, se encuentra preso en la cárcel de Ramo Verde, por Oscar López Rivera, un luchador por la independencia de Puerto Rico que está acusado de varios delitos y condenado por ellos en los Estados Unidos. Pero estos colectivos dicen que no sea por el puertorriqueño, sino que se pida el canje de Leopoldo López por Ilis Ramírez, Carlos el Chacal. Entonces, por supuesto, sumamente absurda esta propuesta, no tiene ningún sentido, pero vemos entonces cómo se trata de llevar un plano incluso coloquial el tema de los presos. Esto es inviable completamente. Pero claro, y uno entendería de repente de estos colectivos que no tienen la menor idea del derecho internacional, que piensan que los presos políticos son como una especie de mercancía que la puedes canjear por otra cosa. O de peloteros, que usted cambia de equipo. Sí, exacto. Entonces contratas a un jugador y cambias el jugador. Pero lo que es inaceptable es que el presidente de la República, que además fue canciller, haga una propuesta tan absurda. Así que esto no se trata de cambiar mercancía, no es un canje por otra cosa, sino que se trata de personas y que hay un derecho interno y un derecho internacional que no permite que este tipo de acciones se cambien, ¿no? Antes se cambiaban los esclavos, ¿no? Tú me das 20 esclavos y yo te doy 20 caballos o algo así. Y bueno, evidentemente que eso podía ser o tener alguna viabilidad en el siglo XVIII, XIX, pero a estas alturas parece inconcebible, sobre todo de alguien que fue canciller y que ahora es presidente de la República, pueda de alguna forma pretender realizar canje de personas, porque evidentemente lo que refleja es que hay un desconocimiento total del derecho, tanto interno como el derecho internacional. Bueno, hablando de derecho internacional, de normas internas, podríamos hablar un poco de los diálogos de paz en Colombia que vuelven a ser noticia. El día de ayer, el presidente Juan Manuel Santos participó en un acto para darle algún apoyo logístico al alcalde Gustavo Petro, al polémico alcalde de Bogotá, en cuanto al deuda para rehabilitar un hospital, el Hospital San Juan de Dios. Pero en el acto, el presidente Santos dijo que había que darle una oportunidad a la paz. Incluso textualmente citan: estoy seguro de que si nos sentamos puedo convencer que aquí no vamos a desaparecer el ejército, ni vamos a entregar la policía para que un comandante de la FARC sea su director, ni vamos a entregar el país al comunismo, aseguró el primer mandatario. Esto vuelve a traer polémica porque el uribismo está tratando, el Centro Democrático, de ir y explicar las desventajas que tiene este proceso de paz. Hacemos la aclaratoria de forma recurrente, consideramos que en este momento también es prioritario o pertinente hacerlo. El hablar mal de la forma en que se está llevando el proceso de paz no es estar en contra de la paz, que es la actitud que el gobierno colombiano trata de llevar. Quienes critican entonces los tildan de guerreristas, los tildan de poco dados a que se dé un acuerdo. El tema viene porque las FARC siguen pidiendo condiciones. Entonces pide la reforma del ejército y ha pedido que se den alguna serie de elementos para concretar uno de los puntos del acuerdo, que es la entrada a la política formal, a la política partidista. Uno examina en esta reanudación de conversaciones y los 3 puntos que se han cumplido, ninguno es un punto real del proceso de paz. Y todos encierran además problemas. El primer punto, que además es un absurdo en medio de una guerra, que las FARC piden incluir el tema de la tierra. Nos decía una persona que conoce el tema agrario, el tema jurídico, que hay un problema porque a lo mejor se va a alcanzar una reforma agraria en Colombia motivada por estos acuerdos. ¿Y quién va a ser propagandísticamente el gran vencedor? La FARC. La FARC van a decir que llevaron a la mesa de negociación el tema agrario y se consiguió entonces una reforma. Entonces esto le va a dar palestra a la FARC. La segunda, que es también muy delicada, es el tema de la política, ingresar a la política activa. Pero ¿en qué condiciones? Siempre ponemos un ejemplo que puede ser dramático, pero que encierra. Usted imagínese, sobre todo quienes nos escuchan en Colombia y hacen vida política, que usted va a estar sentado en un escaño del Senado o de la Cámara de Representantes y el que está sentado en la curul de al lado es la persona que lo secuestró 7 años, o que no le devolvió el cuerpo de un familiar, o que lo extorsionaba y le cobraba la vacuna para poder mantener.
Entonces, entendamos eso, ¿hasta qué nivel? O sea, impunidad, perdón, ¿de qué forma se va a llevar? Y el tercer punto es el que hay que buscar sustituir los cultivos ilícitos por mejores oportunidades. Pero eso se viene haciendo en Colombia desde hace muchos años. Y la forma en que se ha llevado ha sido criticada. Pero hasta ahora ningún plan habla del fin del conflicto, del cese de la violencia. Las FARC siguen secuestrando, las FARC siguen extorsionando, las FARC siguen llevando un lenguaje de odio y de violencia. Entonces, ¿qué va a pasar con el proceso de paz en esta reanudación de conversaciones? Claro, uno entiende la posición de la FARC y la FARC tiene mucho que ganar y cada vez que introduce un tema, el tema es realmente dirigido a buscar obtener beneficios o ganancias dentro de este proceso de paz. Dentro de estas posiciones, uno a veces lo que no entiende es la posición del gobierno colombiano, que ha caído en esta especie de trampa en el cual por el hecho de mantener la mesa viva acepta algunas condiciones que impone la FARC. Yo creo que importante que el gobierno colombiano busque cómo destrampar esa situación y bueno, mantener la mesa es una opción importante, pero aceptar por el hecho de mantener la mesa algunas sugerencias, algunas propuestas de la FARC, creo que lo que hacen es que pierda fuerza la posición del gobierno colombiano. A lo mejor alguno de los oyentes dice, están como exagerados en ese tema Juan Francisco Contreras y Luis Daniel Álvarez, están hablando, pero la página de Caracol Radio, o Radio Caracol, pero las emisiones que transmiten a través de radio, recordemos que tienen también televisora, trae una noticia que sustenta lo que estamos comentando y la preocupación. El ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, dice que tiene que reconocer que la FARC ha cumplido con la tregua y que después de 53 días de cese el fuego hay que aclarar, y dice, hay que reconocer que esta gente no ha hecho atentados con explosivos a la infraestructura ni ha atacado directamente a la fuerza pública. Pero en la misma nota plantean que el ministro dice que siguen extorsionando, reclutando niños, siguen actividades de narcotráfico y minería ilegal. Entonces, así será a lo mejor la posición del ministro Pinzón, que tiene que tratar de justificar lo injustificable y de mantener eso que tú planteas, esa mesa viva, que aclara que las FARC no han asesinado a la gente en atentados explosivos, pero siguen con las otras actividades irregulares, atacando incluso y llevando niños, lo cual es reprochable y es violatorio del derecho internacional. Entonces, ¿qué posición tiene el gobierno de Colombia? Va a ser Colombia hasta defender lo indefendible, justificar lo que no puede justificarse por mantener un proceso de paz. Además que las FARC actúan y ya se espera que lo hagan, como lo ha hecho toda la vida. Cuando se vea fortalecida, con reconocimiento internacional, con fuerza, se levantan de la mesa y dicen que fue que los engañaron, que esa no era, y vendrá una arremetida con mayor violencia, porque se vivió con el proceso que se intentó desde el gobierno del presidente Belisario Betancur, se vivió con el proceso que se intentó a principios de los años 90, se vivió con el proceso del Caguán, del presidente Andrés Pastrana. Entonces no extraña que la FARC lo vuelvan a hacer porque el negocio de la guerra es un negocio lucrativo. Sí, la FARC yo particularmente pienso que es una forma de vida más que un movimiento guerrillero que ha establecido sus propios parámetros para tener una forma de vida, entre comillas. Sí, y se ha convertido en una franquicia. Sí, claro. Incluso que es a veces la justificación, que el secretariado llama al cese al fuego y las unidades no lo acatan porque ya son que actúan con independencia. Usted se inscribe o participa en ellas y le dan entonces la logística, la propaganda, los uniformes, los documentos. Se le olvida al ministro Pinzón, a lo mejor alguien tendría que recordárselo, algún senador o algún representante, que dice que las FARC han dejado el cese al fuego, pero leímos en Sin Fronteras pero con Límites un comunicado de un frente que lleva el nombre del Mono Jojoy, el Frente Jorge Briceño, declarando objetivo militar a una representante en Colombia y a un abogado. Entonces, ¿cómo que esta gente ha cesado en sus actividades? Bueno,
Vamos entonces a identificar la emisora y regresamos, no sin antes recordarle que pueden comunicarse con nosotros a través de la página web, a través de www.radiosintonía1420.com.be. Ahí hay una posibilidad de que nos escriban y en la medida de lo posible responderemos las inquietudes que ustedes manifiesten a través de la página. O también pueden comunicarse por teléfono, ¿no? Pueden llamar al 264-1494, 264-1619. Así que bueno, vamos a identificar la emisora y regresamos. Ya venimos. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde, lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía 1420 AM. Escucha este y todos los jueves a partir de las 3 de la tarde, Ágora Histórica, un espacio dedicado a la difusión de la historia política contemporánea de Venezuela y todo lo relacionado con la cultura nacional. Ágora Histórica. Temas tratados en forma amena por su conductor Caribay García León, por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM les invita a escuchar este jueves a partir de las 6 de la tarde La Tribuna con Mariano Puigver y Jesús Armas. Un espacio donde el protagonista es la opinión ciudadana, con entrevistas y actualidad de la mano con las comunidades. La Tribuna, construyendo un país responsable y crítico. Por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Estás escuchando Sin Fronteras, pero con límites. Bueno, y hacemos publicidad. Sí, queremos recordarles a ustedes un consejo importante, un consejo que en esta época vale mucho, que es que usted tiene que tratar de mantener ese vehículo en unas condiciones excelentes para que ese vehículo le dure lo más posible. ¿Y qué tiene que hacer usted? Bueno, ir a donde están la gente que realmente sabe de mantenimiento de su vehículo, que está ubicada además muy fácil de llegar, un sitio muy estratégico donde está muy cerca tanto de la Avenida Miranda como de la Avenida Libertador y está justo en la esquina de la calle Santa Ana, cruce con la avenida principal de Bellocampo. Ahí está Chevy Express. No, y si además de eso le decimos que la buena ubicación, la mística, el servicio le permite a usted pensar de una vez cuándo regresar. Cuando decimos que queda tan bien ubicado, es que muchos de nuestros oyentes nos comentan que dejan el vehículo revisando, hacen alguna diligencia y regresan entonces a buscarlo pensando cuándo llegue ese momento de ir a ese sitio magnífico, con buena atención, mística, dedicación y servicio de primera. Chevy Express Bellocampo, una empresa de la gran familia Castellana Motors. Bueno, y vamos entonces a escuchar algo de música mientras comenzamos con la segunda parte del programa. En la segunda parte del programa vamos a hacer algunos comentarios sobre noticias que han aparecido a nivel internacional, sobre temas de corrupción, sobre violación de derechos humanos, sobre temas que realmente se han convertido en escándalos a nivel internacional y prácticamente en nuestro país no se ha dicho nada, lo cual nos parece bastante curioso. Pero bueno, vamos entonces a... No, y ahí hay que decir que se junta una frase que decían que no somos suizos. Así es. Resulta que viendo eso es verdad, porque el dinero que se descubre que hay en cuenta en Suiza no pareciera verlo en Venezuela, ¿no? Sí. Entonces, eso tiene que
tiene que llevar a reflexionar, que es un tema además que hemos tratado en otros programas, Así es. que es el del secreto bancario. Y una de las cosas que va de alguna forma vinculado con esto es el tema de el costo de la vida, ¿no? Y en Venezuela cada día se hace más complicado el tema de los compras o del acceso a los distintos bienes de los venezolanos, de los productos básicos de la cesta de los venezolanos, y que está afectando realmente a todo lo que es el costo de la vida de los venezolanos, ¿no? Y esto, cuando comenzamos a hacer este programa, hablábamos de que la juventud tenía pocas cosas que celebrar, y una de las cosas que influyen en esto es la carestía de todos los bienes y servicios para los venezolanos, y sobre todo para las nuevas generaciones que están por generarse un futuro en el país. Y saben una cosa, el costo de la vida sube otra vez, y lo dice Juan Luis Guerra. Así es. Habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos inglés. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Do you understand? Do you? Y la gasolina sube otra vez. El peso que baja ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer. Si la corrupción juega ajedrez. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos francés. Bupale. 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 No me sigue. Somos un agujero en medio del mar y el cielo. 500 años después, una raza encendida, negra, blanca y taína. Pero ¿quién descubrió a quién? Ay, el costo de la vida. Y el peso te baja. Y la medicina. Aquí no se cura. Aquí. Y ahora el
Estás escuchando Sin Fronteras, pero con límites. Sí, sigue dando Venezuela de qué hablar en el tema internacional. De hecho, trae la prensa del día de hoy que el secretario de la OEA, José Miguel Insulza, se reunió en Washington con Lilian Tintori, y también hubo una reunión de la esposa de Leopoldo López con el señor Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, para hablar de la situación en el país. Entonces, se une esto, una gira que también tuvo la Mesa de la Unidad Democrática hace algunas semanas, donde participaron José Guerra, el diputado Miguel Pizarro, Jesús Chuo Torrealba y el embajador Edmundo González Urrutia, donde incluso llegaron a plantear en Alemania el tema de Venezuela y a reunirse con diversas fracciones parlamentarias buscando pues un acuerdo y una revisión de la situación en el país. Y también un pronunciamiento del Parlamento catalán el viernes pasado condenando la situación de los derechos humanos en el país. Sí, bueno, Venezuela sigue dando noticias a nivel internacional, bueno, noticias a veces que no son las noticias que quisiéramos que se dieran, ¿no? Pero sí ha habido mucho interés sobre lo que sucede en Venezuela, hay una especie de búsqueda de la verdad, de realmente lo que está sucediendo en nuestro país, donde mucha gente se pregunta afuera por qué un país petrolero que tiene las mayores reservas internacionales del planeta, donde por varios años se obtuvo un precio del barril de petróleo por encima de $100, está ahora sometido a una situación económica precaria, donde, como hemos dicho anteriormente, el presidente de la República realizó una gira muy extensa por muchos países tratando de buscar apoyo económico y entonces hay muchas variables que la gente afuera no se explica qué es lo que pasa en Venezuela, no hay entendimiento de por qué un país con la magnitud de recursos que tiene el país se encuentra en una situación tan precaria donde la gente hace cola para poder conseguir un poco de alimento que están racionados para que la situación del país pueda mantenerse en una posibilidad económica, que es lo que está sucediendo en Venezuela, y entonces creo que hay mucho interés a nivel internacional sobre lo que pasa actualmente en Venezuela. Sí, también decíamos un poco el tema de el secreto bancario suizo, cómo ya estaba o se había dado, que no era del todo el fin del secreto bancario, pero sí había algunos precedentes, el caso de Jean-Claude Duvalier, el dictador haitiano, hijo de también dictador François Duvalier, que había dejado a Haití en unas condiciones económicas precarias cuando gran parte de los fondos que tenía el país se los llevó en un exilio dorado que tuvo en Francia, por más lleno de derroche y de desenfreno y de lujo, cuentas de celular por 10.000 euros al mes, carros chocados que los abandonaba, porque para qué lo iba a reparar si él podía comprar otro. Resulta que en algún momento se decidió que parte de los fondos que estaban en bancos suizos tenían que pasar a la tesorería haitiana. Eso no se pudo nunca ver cómo se iba a instrumentar, si se iba a concretar, pero creó un precedente importante. Sí, y yo creo que la trascendencia de esta cosa que se llamaba el Swiss-Leak es que al salir a la luz pública, las personas, los tenedores de cuentas que generalmente eran cuentas secretas, que no se participaban a los fiscos, se ha generado un gran escándalo a nivel internacional que ha sacudido países como por ejemplo Francia, donde hay muchas personalidades francesas, incluso no solo de la política, sino de la farándula y del deporte, que tenían importantes sumas en estos bancos y que evidentemente los utilizaban para evadir el fisco
nacional. Así que en Francia hay un gran escándalo, pero también hay en España, en Inglaterra, de este banco que es un banco inglés, pero que tenía su sede en Suiza. Esto ha generado una conmoción. A donde no hay mayor información y realmente nos resulta importante es aquí en Venezuela, cuando dentro de las revelaciones de esta información aparece que Venezuela es el tercer país con mayor cantidad de cuentas y de dinero en estos bancos. Así que uno a veces se pregunta, bueno, esta fiscal que a veces es tan diligente debería tratar de ver de dónde salen esos fondos, ya que se ha acusado a algunas personas y ha aparecido el nombre de algunas personas que están vinculadas y que forman parte de esta lista con unos cuentas realmente asombrosas, cuando uno ve que desde hace más de 10 años en el país hay un control de cambio, cómo sale estas cuentas, estos dólares fuera del país, ¿no? Y de personas que realmente eran empleados públicos, que uno supone que viven de un sueldo, y parece que realmente estos sueldos eran muy buenos para poder tener cerca de 14.000 millones de dólares. Creo que esto es un acto de violación de derechos humanos, ya que esos dólares deberían estar en el país, en los distintos hospitales, distintas escuelas, distintas obras que no se construyeron y que están en las cuentas de algunos funcionarios del país. Así que este escándalo a nivel internacional también tiene su repercusión en el país, o debería tener su repercusión en el país, y no hemos visto realmente nadie comentando esto. Esto debería ser investigado por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene dentro de sus funciones investigar este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, quisiera una Asamblea Nacional que de verdad controlara y supervisara el uso del poder, que es esa labor contralora. Pero bueno, el que sí respondió fue Fernando Alonso, el piloto de Fórmula 1, que dijo que iba a tomar medidas judiciales contra los medios que decían que él tenía el dinero allí con un probable mecanismo para no pagar impuestos. Hasta Fernando Alonso responde, y aquí se guarda silencio sobre lo que viene ocurriendo. Así es. Y bueno, y que con la diferencia que uno sabe de dónde viene el dinero de Alonso, pero lo de algunos funcionarios uno no entiende de dónde viene ese dinero, ¿no? O uno supone de dónde viene el dinero, pero bueno, alguien tendrá que investigar eso. Sí, el de Alonso lo gana por las carreras y otros lo ganan a la carrera. A la carrera. Sí, habíamos dicho la semana pasada un tema también que estaba pendiente, que era la situación en Nigeria. Habíamos dicho que en medio del carácter de Boko Haram, ese grupo extremista que está contra la educación libre, contra el rol de la mujer, contra las libertades, que secuestró a las niñas. Esto es bueno decirlo porque siguen esas niñas secuestradas. Boko Haram incluso se burla de ello. Bueno, enfrenta un proceso electoral. Los últimos sondeos daban un empate técnico entre el presidente Goodluck Jonathan y el expresidente Buhari. Buhari fue dictador en los años 80. Tenía un empate técnico para las elecciones que venían. Sin embargo, van a cambiar la fecha electoral, o decidieron cambiar la fecha electoral. Todavía faltaban por demás imprimir material. Esperan que las otras que ya se tenían no se vayan a perder. Pero el argumento es que no pueden darse las elecciones porque se quiere dar una gran ofensiva que permite en 6 semanas acabar con Boko Haram. Es una coalición internacional de 7.800 soldados que tendrán que enfrentar a cerca entre 4.000 y 6.000 miembros que tiene Boko Haram. Boko Haram nació siendo un grupo extremista de estudiantes que revisaban la religión, y ahora es un ejército de una capacidad de actuar bastante fuerte. Incluso declaró Abubakar Shiko, que es el líder de Boko Haram, que podrán llevar las armas que quieran, formar la coalición que les provoquen, pero les van a hacer frente y los van a derrotar. Entonces, ¿a quién conviene el fin de las elecciones? Al presidente Jonathan, porque están empatados técnicamente Jonathan y Buhari. Buhari, que era dictador, ofrece la lucha contra la corrupción. Nigeria es un país, eso que cumple el perfil de los países petroleros, no de los países petroleros, los países que viven del petróleo, que tienen altos niveles de corrupción, altos niveles de burocratización,
que tienen incluso un desorden administrativo bastante fuerte. Entonces Buhari ofrece la mano dura y Jonathan ofrece continuar un gobierno que ha tenido algún sentido social. Ahora la juega el presidente Jonathan pidiendo aplazar las elecciones, porque si le gana a Boko Haram puede tener garantizada la presidencia, pero si pierde, la gente podría entonces pensar que el exdictador Buhari es quien tiene que gobernar para tratar de devolver la estabilidad. De poner orden en el país, ¿no? Sí, que es esa mentalidad a veces delicada. La gente opta por pensar, esa nostalgia totalitaria que llevó a muchos, por ejemplo, a votar por Rojas Pinilla en Colombia, o a que el mismo Pérez Jiménez tuviera una aceptación posterior a su caída el 23 de enero, hacia el año 68, o que llevó a que la gente eligiera a Hugo Banzer como presidente de Bolivia, porque tienen esa nostalgia. La gente tiene que... Eso es el problema de la memoria corta. Sí, no se piensa que un militar es la solución y generalmente lo que se convierte es en el problema, un problema mayor, ¿no? El caso de Venezuela también, cuando se eligió al señor Chávez, que pensaba que iba a ordenar las cosas en el país y bueno. Sí, porque se cree eso y siempre hay que estar pendientes, sobre todo estos dictadores que tratan de volver, que no puede por esa idea de estabilidad obviarse el tema de los derechos humanos, las torturas, los vejámenes, eso tiene que verse. Y bueno, ver qué ocurre en Nigeria, que será un tema que nos dé de qué hablar en los próximos programas. Sí, pero no, hablando y con uno que aparentemente aparece como socio, que es el Estado Islámico, también hay muchas noticias. La semana pasada hablamos de la ejecución del piloto jordano. Esto evidentemente ha movilizado la opinión pública jordana en contra del tema del Estado Islámico, ¿no? Pero ayer hubo una noticia importante que creo que es importante que la comentemos, que es el tema de la solicitud al Congreso del señor Barack Obama de aumentar la acción dentro del combate al Estado Islámico. El señor Obama pidió al Congreso autorización para implementar medidas mayores para combatir este grupo que se ha empezado a convertir en un problema internacional y que está de alguna forma generando inseguridad a nivel internacional. Se ha convertido en un problema de seguridad y esta solicitud del señor Barack Obama puede consistir en quizás envío de tropas a la región, que era una cosa que se había estado evitando. Bueno, y ya hay aparentemente porque la noticia no se ha confirmado, o sea, no ha sido, se confirma que hay una persona fallecida, no se sabe si se trata de ella, de una joven estadounidense. Es una muchacha llamada Kayla Mueller, de 26 años, que en el 2013 realizaba tareas humanitarias en la ciudad de Alepo. O sea, por esa ciudad de la que tanto hablamos en los inicios, porque era el centro de la rebelión contra la dictadura de Al-Assad. Entonces la muchacha tenía allí un trabajo y fue secuestrada por un grupo y, según informes, fotos que manda el mismo Estado Islámico, recordemos que tiene una manera macabra de divulgar sus acciones, fotos, videos, pantallas gigantes en las plazas, dice que la joven murió en un bombardeo a la ciudad de... Las personas que están en Raqqa, que es la capital, o la ciudad siria, que funge, si se quiere, de capital de este proyecto de califato que tiene el Estado Islámico allí. La joven había sido aparentemente retenida y entregada como pareja a un yihadista. No se sabe si fue un voluntario, que ella se fue con él, si fue vendida, si fue coaccionada a acompañarlo. El hecho es que ya hay una estadounidense entonces como víctima. Y hablando de Siria y de las víctimas... otra más, ¿no? Otra más, exactamente. Ya habían ejecutado a 2 estadounidenses con anterioridad. A Foxley era uno. Sí, y otro periodista. Así que bueno, esto también es lo que ha motivado al señor Barack Obama a pedir poderes especiales para enfrentar el Estado Islámico, ¿no? Que como dijimos es una especie de socio del Boko Haram en Nigeria y que pretenden cosas parecidas, pues implantar un Estado o un territorio, la ley islámica que ellos interpretan que debe acabar con los infieles son todos los que no sean musulmanes, y obligar
a toda la población a seguir los preceptos que ellos consideran que deberían seguir. Que no son musulmanes y algunos musulmanes, pues el piloto era musulmán. Así es, sí. Los que no comparten esa visión totalitaria y totalista, ¿no? De un Estado, sí. Sí. Sin embargo, hay otro actor que no hemos olvidado, que hemos dicho que hay que estar muy pendientes de él, sobre todo con el desenlace de este problema, que son los kurdos. Los peshmergas kurdos, que es el ejército de allí, está tomando objetivos cada vez con mayor fuerza. Tomaron la ciudad de Kobane, una ciudad emblemática, y avanzan de forma muy simple, muy fácil para tratar de tomar la ciudad de Mosul. Esto no es del todo sencillo porque no tienen armamento y no tienen los requerimientos. ¿Qué pidió el Estado? ¿Qué pidieron los kurdos? Armas a la comunidad internacional. Se las tendrán que dar y entonces vendrá luego otro problema y una pregunta que queda siempre pendiente. ¿Cómo le va a decir la comunidad internacional no a la creación de un Estado del Kurdistán cuando son los kurdos los que prácticamente han frenado que el esta avance gente del avance? Estado Islámico? Sí, así es. Que esto evidentemente que es una cosa que está influyendo en la posición de Turquía a la hora de combatir al Estado Islámico, ¿no? La posición que va a asumir la población kurda, solicitando lo que ya lleva muchos años, solicitando un territorio para formar un Estado, el Estado de Kurdistán. Bueno, y... Tenía también algo de... Sí, pero yo creo que esto podemos tratarlo en otro programa porque es el tema de la situación en España, la situación política y cómo al partido Podemos, que se ha convertido en el boom en España, se le están presentando algunos problemas legales en torno al financiamiento que ha tenido este partido, que en principio se está acusando al gobierno venezolano de estar financiando esto, y se habla de que se dieron 425.000 euros al señor Monedero, que es el tercero del partido, y que el señor Iglesias era un asalariado del gobierno venezolano, y yo creo que es importante que en el futuro, que esto va a ir agarrando fuerza, hagamos algún comentario sobre eso. No, y bueno, y dejar también pendiente que resulta que la imagen del señor Monedero, de académico y de figura, también quedan entredicho. Dicen que muchos de los contactos que él dice tener, de los grandes filósofos con los que dice relacionarse, aparentemente no son más que encuentros casuales. Un filósofo de renombre en Alemania le preguntan si él lo conocía, le enseñan una foto donde sale Monedero abrazando, un joven Monedero abrazando, y dice: mira, aquí vienen muchísimos estudiantes y piden tomarse fotos conmigo, y entonces yo no los conozco a todos. Pero él dice que vino a dar conferencia, a lo mejor dio alguna charla, pero como profesor del instituto no, porque el que maneja los datos de los que ingresan al departamento de esta área de la filosofía soy yo, y no conozco entonces al señor Monedero. ¿Te parece que esa imagen de académico que lo llevó a cobrar lo que cobró tampoco es del todo cierta, ¿no? Muy cierta, sí. Bueno, hay que brevemente una información. Tuvimos hace 2 domingos, el domingo primero, la misa por el Día del Internacionalista, una hermosa misa en Chacao, con las palabras de Monseñor José Luis González, hablando, hay que predicar el Evangelio a través del lenguaje de la paz, de la negociación. Y en el marco de esas festividades, de la celebración del Día del Internacionalista y de la reflexión sobre la situación del servicio exterior, el día de mañana en el Salón de Sesiones del Consejo Municipal, del Ilustre Consejo Municipal del municipio Chacao, que en el piso 2 de la Torre Atrium, se celebrará una sesión especial donde se reivindicará la lucha de los internacionalistas y se reconocerá la labor de la directiva del colegio. Tendré la oportunidad de ser el orador de orden en esa jornada, esa sesión, que bueno, es abierta, están invitados los internacionalistas, quienes quieran acompañar. Y cualquiera que nos quiera acompañar el próximo viernes, o sea, mañana, a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Así es. Bueno, y estamos prácticamente llegando al límite del tiempo de este programa, pero antes vamos a hacer publicidad. Bueno, y recordar que Sin Fronteras pero con Límites llegó a ustedes por cortesía de Chevy Express Bellocampo, una empresa de la gran familia Castellana Motors. Así es. Bueno, y el otro día cerramos un comentario deportivo. Ayer nuevamente ganó la selección venezolana y el Deportivo Táchira ganó en Copa Libertadores. O sea, que repitieron los triunfos, lo cual realmente es una noticia buena en medio de a veces tantas noticias negativas, ¿no?
Pero bueno, recordarles a ustedes también que en la dirección de la emisora está, La doctora Ana Mireya Obregón. en la coordinación de producción Toti López Pocaterra. y en los controles. Bueno, los controles Luis Guillermo Martínez, que cumple años el 16 y además se va unos días de vacaciones. Entonces, desearle feliz cumpleaños y buen descanso. Así es. Y hablando para ustedes, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202 y Juan Francisco Contreras, certificado 18037. Bueno, y nos vamos con música. Nos vamos con el argentino Fito Páez y Mariposa en Technicolor. bueno, hasta el próximo jueves. Hasta el jueves que viene. Feliz día. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de un charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue allí en la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna gritan